pues se han promulgado las facultades extraordinarias pedidas por el Ejecutivo, parte de ellas en ciertas materias. Esto es en materia tributaria en gran parte. Y luego estamos terminando el año y como siempre tenemos el famoso problema del gasto público, ¿no? ¿Sabemos gastar? ¿No sabemos gastar? Estos dos temas y otros que saldrán en la conversación con el economista Renzo Vidal. Renzo, ¿qué tal? Buenos días. O buenas tardes ya, como dicen ahora. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, don Chema. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Puedes hacernos un resumen, por favor, del paquete que se ha aprobado y qué va a significar esto tributariamente? Claro que sí. La idea de este nuevo paquete es agilizar el sistema tributario, ¿no? Se están atacando distintos frentes, desde el lado, por ejemplo, del alquiler, ¿no? Pagar un poco más. Pero el problema es que estamos hablando de que estamos saliendo de una crisis, ¿no? Sí. Pandémica, ¿no? Que hasta ahora continúa, pero sí. Desde la parte económica nos hemos reactivado ya. Entonces, las medidas actuales deberían más bien impulsar más el crecimiento económico. El tema es que, y hay mucha literatura al respecto, pues cuando uno quiere hacer una reforma tributaria debería verlo o debería estar haciéndolo el gobierno desde una óptica de crecimiento económico. No lo estamos viendo, estamos creciendo, si bien, bueno, cerca de 13%, pero básicamente es un efecto estadístico. Se debería de medir el próximo año el crecimiento. ¿Cuánto vamos a crecer el próximo año? Bueno, según las cifras, las oficiales están por encima de 3%. Sí. Pero estamos hablando pues que los bancos, las consultoras están apostando por un 2.5 hasta 2, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la inversión privada está muy golpeada. Muy golpeada. Sí, salimos de la pandemia, todavía no hemos terminado de salir. Lo que deberíamos hacer era crear condiciones para crecer. Así es, y esas condiciones no se ven hasta ahora. Lamentablemente el tiempo no es de distribuir en este momento. Esa es la triste realidad, es que esa es la verdad. Los momentos que sales de una prueba como esta son momentos en los que tienes que atraer inversiones. Repártelas después, pero primero llena tu bolsa. Así es. No sé si es muy difícil de entender esto. De hecho, creo que hay buenas intenciones, pero vamos, que el camino al infierno está empedrado de esto, ¿no? Pero el hecho concreto es que, pues, desde un lado estamos apostando por una inversión, pero hay un lenguaje distinto, ¿no? Porque si bien el presidente ha ido pues a distintos países, principalmente Estados Unidos, sí, y dijo ante cámaras de que la inversión privada pues es bienvenida, por el otro lado pues está cerrando minas. Entonces creo que eso asusta, y de hecho las expectativas de los empresarios, según el Banco Central, pues están por debajo de la media, están en el tramo pesimista. De acá a 3 meses y de acá a 12 meses, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues una caída muy fuerte de la inversión privada. Estamos hablando que en promedio los bancos, las consultoras están apostando aproximadamente en un 9% de caída. O sea, no es cosa o poca cosa, estamos hablando de algo muy importante, que genera empleo, que genera crecimiento de largo plazo. Entonces, eso no está ligado a lo que dice el gobierno, porque en los reportes que se emiten desde el Ministerio de Economía, pues hablan todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un descalce, ¿no? ¿No se conoce la realidad o se nos quiere meter el dedo en la boca? Porque la verdad es que ya no, si uno camina en la calle se da cuenta de que la cosa no es tan bonita. Hay mendigos, la plata no alcanza, todos nos hemos hecho más pobres. Esto es un tema numérico, no ideológico. La triste realidad es esta, no lo sé si no se ve así. Uno de los argumentos que se dio para el paquete era esta famosa cosa que no sé bien qué significa, cerrar las brechas sociales. Me pregunto yo, si las brechas sociales se pueden cerrar por ley o se pueden cerrar con creación de riqueza y distribución de la misma, ¿no? Va desde ese lado, ¿no? Sé. Desde la creación de riqueza, ¿no? En las brechas sociales, pues básicamente uno se puede topar con personas, como usted dice, gente que está mendigando, pero hay otras personas que tienen mucha riqueza.
la desigualdad en América Latina es muy fuerte. Uno no lo ve en otros países. En otros países uno sale, por ejemplo, de la capital y ve casi similar las casas, las personas, ¿no? Un desarrollo similar. Claro, entonces eso no lo vemos en América Latina, ¿no? Si uno sale de Lima, pues comienza a ver ya la zona rural de manera abundante, ¿no? Caseríos, sí, ¿no? Donde no tienen acceso a agua, a luz, un techo, ¿no? Entonces todo eso, que es básicamente necesidades básicas insatisfechas, pues tiene un gran impacto en la pobreza, ¿no? La pobreza se mide justamente desde este lado, ¿no? De cubrir estas necesidades básicas insatisfechas o desde el lado monetario. Entonces, si estamos observando de que queremos cerrar la brecha social, tenemos que atacar, por ejemplo, cerrar los temas de infraestructura hidroeléctrica, tan necesario ahora. Estamos hablando que en los próximos años posiblemente tengamos una mayor demanda de energía eléctrica que oferta. ¿Y eso qué significa? Que va a haber cortes de luz más seguido, que ya lo estábamos viendo hace algunos meses. Estamos hablando también de una brecha de salud, donde no es posible de que estemos en una pandemia y todavía no tengamos hospitales construidos al 100%, ¿no? Otra de las cosas también debería ser la infraestructura en temas sanitarios. Tampoco lo estamos observando cuando nosotros salimos ya de Lima, donde vemos camiones cisternas que hasta ahora llegan. Estamos hablando de que si nos vamos al sur, hay gente que consume esa agua. A pocos kilómetros del centro de Lima, ¿no? Entonces nuestra frontera acuífera, digamos, no se ha extendido como se ha podido, a pesar de que muchos presidentes han prometido dar agua, la famosa frase agua para todos, ¿no? Así es. ¿Por qué no somos capaces de cumplir esas tareas? Creo que no somos gestores públicos, ¿no? No somos gestores. No. Porque ya ya no se puede decir que en los últimos años han faltado recursos. No, sobra. No han faltado recursos. ¿Han sobrado recursos? Sí, claro. Estamos hablando de que este año aproximadamente no van a cerrar muchos de los distritos, gobiernos regionales, pues apenas llegarán a un 67%. Las municipalidades aproximadamente 60% en promedio. ¿Dónde lo vemos? Principalmente en Ancash. Ancash es una de las regiones que más recibe por canon. Sí, dinero, claro, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando que también ahí existen grandes problemas de corrupción, pero no solamente eso, sino estamos hablando de que hay algunas provincias, distritos que reciben muchísima plata por estar cerca justamente de la explotación minera, pero que sin embargo no están bien pagados, no tienen los estudios suficientes de buenas a primeras. ¿Es mito o es realidad eso de que los gobiernos regionales no saben cómo gastar la plata? Creo que no es un mito, ¿no? No es un mito. No es un mito. No es un mito porque ya esto lo venimos hablando y analizando hace muchos años. Hace mucho tiempo. ¿No? ¿Y esto se debe a qué? ¿A falta de gestión, falta de capacidad de gestión? Gestores públicos. Gestores, no tenemos suficientes gestores. Imagínese, don Chema, de que en algún momento un funcionario público que puede estar trabajando en la provincia de San Marcos, ¿no? Muy cerca a una explotación minera y que gana 1.200 soles, con un presupuesto que puede estar alrededor de 30 millones. De buenas a primeras, viene el Estado y le dice, bueno, por canon te voy a transferir 200 millones de soles. Claro. Estamos hablando de que mucha gente va a querer... Este es un caso real, además. Es un caso real. San Marcos. San Marcos, por ejemplo, si uno va allá, ¿cuánto mide? 6 cuadras de largo, sí, y 3 de ancho. Sí. Y sin embargo recibe cerca de 200 millones de soles anuales. Sí. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Pues hacen infraestructura, por ejemplo, para el ornato o temas de electrificación, pero no estamos hablando pues de un distrito tan grande y menos aún de una población grande. Entonces, esos recursos están sobrando y claro, el nivel de ejecución es mucho menor. Para que también tenga una idea, sí, uno de los principales sectores
que más gasta el Estado es, por ejemplo, planificación, ¿no? Hay un sector que se llama planificación dentro del presupuesto y que ahí entra, por ejemplo, consultorías. Y una de esos principales sectores justamente está en San Marcos. O sea, San Marcos, si uno lo divide por el gasto por sector, planificación es uno de los grandes sectores. Entonces estamos ahí en una contraposición, ¿no? De qué es lo que quiere hacer como política presupuestal el gobernante, ¿no? O repartir la plata entre sus allegados bajo el rubro de asesorías técnicas. ¿Cuántos asesores podría necesitar San Marcos, por ejemplo? Imagínese que algunas veces también existen perfiles de inversión, proyectos de inversión que uno desea realizar, pero que claramente no tienen a los gestores, no tienen las personas capaces de hacerlo. Entonces llegan terceros, inversionistas privados, que quieren justamente invertir, pero ¿en qué se puede invertir en una zona tan pequeña también? No hay mercado, pues. Exacto. No hay mercado, hay que exportar. Si tienes algún producto que puedas exportar, quédese un instante, por favor, si es tan amable, porque tenemos que hacer... Estamos con el economista Renzo Vidal. ¿Por qué no sabemos gastar? ¿Por qué nos falta gestión? ¿Quién es un gestor? Porque a veces pensamos que para ser buen gestor hay que tener una ruma de títulos y a veces eso perjudica la gestión, creo. Sí, de hecho tenemos que observar primero distintas etapas dentro de la gestión, ¿no? Conocer primero qué es una política pública. La política pública viene justamente de las personas que toman las decisiones, ¿no? El gobernante de turno, tanto del Poder Ejecutivo o, por ejemplo, en los gobiernos subnacionales, ¿no? Claro. Una vez identificado esa política pública, el gestor público tiene que ser capaz de observar las necesidades en función a esta política pública. ¿Y cómo observa estas necesidades? Claramente tiene que encuestar, ¿no? Tiene que estar atento a la coyuntura económica, pilotear correctamente ese avión. Sin embargo, un gestor algunas veces no tiene las herramientas. ¿Y por qué? Porque nos falta un Estado moderno, ¿no? La modernización del Estado es importantísima, desde el lado digital me refiero, ¿no? Si no aprovechamos, por ejemplo, esa era, vamos a continuar, por ejemplo, con muchos gobernantes, muchos distritos que se están creando y que imprimen un montón de papeles y lo tienen que llevar a Lima para que puedan ser presupuestados, es decir, para que el Ministerio de Economía le dé parte de ese presupuesto. Y no utilizan, por ejemplo, los temas tecnológicos, como puede ser tener el acceso a estas consultas amigables o al CIAF, etcétera, ¿no? Pero esto ya no es ya no es un misterio, esto está al alcance de todo el mundo. Sí, pero hay todavía algunos distritos que no tienen esos accesos. Estamos hablando que también el acceso al Internet es escaso, ¿no? No todos los distritos lo tienen, ¿no? Ahí está el problema. ¿Y cómo medimos lo que para los políticos en general y a sus allegados, a sus asesores, etcétera, no les gusta mucho que le midan la productividad? Les gustan a ellos inaugurar una serie de cosas, pero no les gusta que le midan la productividad. ¿Cómo hacemos y cómo puede hacer la opinión pública para medir la productividad de un gobernante? Una productividad, entiéndase, como cuando yo aumento mi número de horas de trabajo, estoy produciendo mucho más, estoy siendo más productivo, ¿no? En ese sentido, si un gobernante tiene la capacidad de poder gestionar correctamente en pocas horas distintos temas, está siendo más productivo, porque tiene el espacio para atender otros temas adicionales. Pero si estamos hablando de que voy a trabajar como gobernante, digo, solamente 8 horas,
no voy a tener buenos resultados. Un gobernante elegido por un pueblo tiene que estar los 7 días, las 24 horas, ¿no? Pero tampoco puede estar 24 horas, pues esto, ¿cómo se llama? Politiqueando, quiero decir esto. Claro. ¿A qué le llaman trabajar ahora? Porque dice, tengo una agenda de trabajo muy recargada, dice el presidente, y tiene que ir a visitar a sus provincias, etcétera. No digo que esté mal, claro, pero eso no es pues trabajo. O sea, lo siento, pero no funciona así. Claro. No debería funcionar así. Pasa que el hacedor de política justamente tiene que hacer política. Y para eso necesita gente alrededor para que ejecute, claro, esa política. Pero si el gobernante no se acerca, no tiene un entorno, un anillo pretoriano, si uno quiere decirlo, claro, donde le cuide las espaldas en la parte de ejecución. Claro, no nos gusta ver la realidad. Hoy día tenemos instrumentos muy precisos para conocer la realidad de un país. Tenemos estadística muy desarrollada. Sí. Y tenemos formas de medir la opinión pública también bastante desarrolladas que debemos estar usando. Y información de todo el mundo. Así es. Ya no es una cuestión de que yo voy a la biblioteca, no se quiere ninguna biblioteca. Aprietas una tecla y todo sale ahí. Pero no nos gusta tampoco eso. Sí, pensamos que siempre tenemos fórmulas originales para todo. ¿Por qué? Creo que, vuelvo a reiterar acá, es que el gobernante tiene que rodearse correctamente de personas que van a ejecutar presupuestos, partes administrativas, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que un político se dedica justamente a tener la relación con el pueblo y que ese pueblo le dice sus necesidades, él tiene que trasladarlo rápidamente en una necesidad concreta y poder ejecutarlo. Esa conexión es vital, ¿no? Pero si un hacedor de política no está conectado con las necesidades y solamente con un pequeño sector, vamos a tener grandes consecuencias. Eso está pasando, por ejemplo, en la minería. No es posible que solamente un pequeño pueblo pueda realizar la paralización de todo un sector, ¿no? Sí, claro, te bloquean. Acá bloquear carreteras es fácil en el Perú. Fácil, exacto. No es muy difícil, ¿eh? Exacto. Entonces, eso va a tener un impacto en toda la sociedad peruana, no es de un solo sector. Entonces, el gobernante tiene que entender que deben haber equilibrios, ¿no? Siempre va a haber desigualdad. Es normal en todo país. Decir todo lo contrario, estamos hablando pues de que todos van a ser iguales y no poco es posible. probable. No es posible, es poco no es probable, posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos atender a distintas poblaciones, ¿no? Y esas poblaciones requieren necesidades concretas que ellos lo solicitan. Por ejemplo, si uno se va al sur, la necesidad de agua es clarísima. Entonces ellos requieren tener luz. Si uno se va al norte, también. Sí. Pero acá en el centro no. En el centro necesitamos otras prioridades. Seguridad, por ejemplo. Entonces, si combinamos todas esas necesidades y vemos los porcentajes de participación dentro de toda esta bolsa, atenderlos es adecuado. ¿Cómo hace el gobierno, el Estado, para preguntarle a la población las cosas? Bueno, salen informes, ¿no? Apoyo, por ejemplo, saca cada año, me parece, encuestas, claro, de cuáles son las principales necesidades, ¿no? Sí. Y hay distintas informaciones que puede uno visualizar. Usted lo acaba de decir, que hay ahora, pues, una cantidad enorme de información que uno puede encontrar. Una enorme de información. Ya ningún político puede decir que yo trabajo por intuiciones. No, por intuiciones no, pues. Así es. Eso es una tontería. Así es. O si no, tengo que trabajar a ciegas. Eso es mentira. No, estamos hablando de que ahora es poco probable de que un gobernante pueda tener una política pública sin fundamento. ¿Por qué? Porque hay muchísima información. Claro, tiene que reconocer que es información real y que no. Bueno, claro, pero para hay un montón de sistemas para chequear las cosas, ¿no? Así es. Para verificar. Y lo otro es que los ciudadanos tampoco sabemos controlar a nuestros empleados, que son los gobernantes, son nuestros empleados. No sabemos, no hacemos las preguntas adecuadas, no canalizamos las cosas, no tenemos sistemas, en fin, para hacer llegar nuestra opinión a las, como nos encanta decir, autoridades. ¿Cómo autoridades? La autoridad soy yo, señor presidente, usted no es un monarca. Pero acá tenemos una mentalidad providencialista. Así es. Señor presidente, acuérdese de los pueblos olvidados. ¿Qué? Digo, ¿qué clase de resignación es esta? ¿Somos una mancha de borregos, oigan, en el Perú? ¿O no?
No deberíamos. Definitivamente no lo somos, pero creo que falta una acción política clara, ¿no? Y precisa. Eso es lo que necesitamos. Bueno, veremos cómo viene la mano, si hay nuevo gabinete, no hay nuevo gabinete, si se elige nuevo gabinete en función que son buenos gestores o a que son de la misma provincia, el mismo distrito y el mismo equipo de fútbol de tercera división. Doctor Renzo Vidal, gracias por la visita. Muchas gracias. Muy amable. Muchas Muy gracias. buenas tardes.